Bitcoin ha revolucionado el mundo financiero. La moneda virtual ha irrumpido con mucha fuerza en América Latina. El Salvador sorprendió al mundo hace unas semanas cuando decidió convertir a la criptomoneda en su divisa de curso legal, acompañando al dólar, que ya funcionaba en el país centroamericano desde hace más de 2 décadas. La criptomoneda es también cada vez más utilizada en Argentina y Venezuela, dos economías muy inflacionarias. La criptomoneda se ha convertido allí en una válvula de escape para los ciudadanos ante la devaluación del bolívar y del peso argentino. Hoy con nosotros están dos expertos en Bitcoin de esos países. Aarón Olmos es economista de la Universidad Central de Venezuela y dirige Olmos Group, una empresa especializada en economía digital. Nos atiende desde Caracas. También está con nosotros desde Buenos Aires Camilo Rodríguez Blanco, fundador de Crypto Rocket Group y pedagogo en monedas virtuales. Buenos días, un gusto estar acá. La primera pregunta se la hago a usted, señor Rodríguez. ¿Por qué ha irrumpido con tanta fuerza Bitcoin en América Latina? Existe una gran necesidad en el uso de las criptomonedas, principalmente en Argentina, lo que respecta a la inflación de las divisas estatales. El peso argentino actualmente continúa devaluándose a lo largo del tiempo y existen no solamente el uso de las monedas refugio como las stablecoins, sino también el resguardo en guardar una cantidad de ahorros en Bitcoin. Actualmente, lo que es la adquisición de dólares en la Argentina es bastante difícil. Por ende, el uso de las criptomonedas estables, de poder ahorrar en monedas como DAI, un dólar, o comprar USDC o USDT, le brinda la oportunidad de entrar al mundo financiero, a la oportunidad de adquirir dólares, ¿sí? Sin tener que estar directamente atados a la necesidad de las organizaciones o las entidades financieras para que te puedan vender dólares de manera oficial. Por ende, en la práctica, al día de hoy, lo que se tiende a hacer es que la mayoría de las personas se encuentran con otros operadores para comprar estas criptomonedas estables o para comprar directamente Bitcoin. Y de esa manera saltarse los intermediarios financieros y tener la oportunidad de ser parte de este sistema financiero global. Porque al tener Bitcoin es como que ya tienes dinero en cualquier parte del mundo. Y esa posibilidad de enviar dinero o valor de forma transfronteriza es lo que le genera nuevas oportunidades de desarrollo, de trabajo e incluso de ahorro a quienes no tienen acceso para comprar dólares por medio de un banco o una entidad regulada. ¿Y por qué es eso importante en el caso argentino? En la Argentina existe realmente un recorrido histórico de varias crisis financieras, donde estas crisis llamadas también el corralito financiero, época del 2001, muchos bancos y muchas entidades financieras pues básicamente se roban el dinero, pues básicamente caen en default, o sea, el banco no tiene la potestad de pagarle a sus holders, a las personas que mantienen dinero dentro de sus cuentas, porque lo ha perdido durante esa crisis económica. En la Argentina, pues los bancos tienen la potestad de poder generar valor, ganan los bancos a medida que generan más deuda, ¿sí? Pero cuando esa deuda excede el colateral de las arcas, el colateral que tienen en sus tesoros, pues ahí empieza a haber un problema cuando toda la gente va a ese banco a retirar ese valor. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Tras la historia argentina, la desconfianza que ha sucedido actualmente es yo no quiero dejar mi dinero con terceros, no quiero dejarlo con un banco, por ende me refugio directamente en el mundo de las criptomonedas. Actualmente en Buenos Aires yo rijo una academia que es cracademia.com donde enseño y educo sobre criptomonedas y principalmente en el uso de las billeteras personales. Y cuando uno le explica a una persona la posibilidad que uno tiene de poder atesorar Bitcoin o poder atesorar criptomonedas estables pares al dólar sin tener que quedarse en la divisa estatal, pues hay un cambio de paradigma muy importante, porque cuando haya otra crisis financiera, la población argentina y todos los que residen en el país, incluyéndome, pues no vamos a estar preocupados ante esa crisis financiera, porque mi capital está conmigo y también, claro, aquí entra la autorresponsabilidad, porque quien tiene en el mundo de las criptomonedas, uno es su propio responsable, ¿no? A diferencia de un banco. Pero ahí entra también la libertad de poder transaccionar a cualquier parte del mundo y no depender de terceros cuando haya un conflicto socioeconómico mundial. Eh,
Señor Olmos, ha sido también muy importante la entrada del Bitcoin en Venezuela. De hecho, el gobierno venezolano ha creado su propia moneda virtual también, el Petro. ¿Por qué es también importante en su país el uso de las criptomonedas y cómo conviven las dos opciones? O bueno, hay más opciones en Venezuela, pero esas dos opciones, Bitcoin y el Petro. Bueno, en el caso venezolano pasan varias cosas, ¿no? En el caso venezolano, hay que aclarar que ya acumulamos 44 meses de hiperinflación y más Grecia, desde el punto de vista histórico. Venezuela tiene ya más de 100 años una caída del Producto Interno Bruto. En Venezuela tenemos una situación de hiperinflación, una pérdida de confianza en el monetario, lo que ha llevado a que la economía se transforme paulatinamente en economía multimoneda. Esto quiere decir que no solamente el Bolívar, el curso legal que sigue depreciándose con respecto al dólar de circulación, sino que también divisas de otros países, nosotros, haciendo juego todos los días en la actividad económica, a lo que se le suman los criptoactivos, principalmente Bitcoin, pero también criptomonedas estables, que le empezado a entender como un vehículo a través de hacerle frente a la pérdida de poder de compra y evidentemente para poder resguardar el efecto de eso en esta economía hiperinflacionaria que tenemos. Recientemente, en un informe de China, Venezuela aparecía como el tercer país del planeta de uso o conexión con plataformas digitales de intercambio, ¿no? Y lo cierto es que en Venezuela, si bien historia cripto del año 2012, con la primera nacional, que no fue el Petro, una criptomoneda partió en esa época. A partir de 2013, Venezuela tiene entrada en local bitcoins y de ahí en adelante, en el 2017, el Ejecutivo Nacional se embarca en este proyecto que si bien fue innovación, fue 3 años y medio, no ha demostrado fortaleza como para un problema monetario, desde el punto de vista de las promesas que se hizo transaccional Petro. Venezuela sigue siendo interesante para las empresas que desarrollan no solo monedas, sino billeteras digitales, plataformas P2P y Exchange, porque dada la situación de carestía y de ausencia de poder de compra del bolívar, los criptoactivos siguen siendo una oportunidad interesante que las personas puedan hacer operaciones dentro y fuera de mercado. Que recordemos que sobre Venezuela pesan una gran cantidad de sanciones de la Oficina de Activos Extranjeros de la Secretaría del Tesoro, los FAC, desde el año 2015 a la fecha, y del año de la fecha se han arreciado bastante, razón por la cual muchas personas, la imposibilidad de tener acceso a cuentas de dinero a través de los criptoactivos, han comenzado a tener de conectar con el resto del mundo. Sin embargo, en el uso de los criptoactivos no está necesariamente tan extendido en el país, y es allí donde falta que, bueno, pues todo el mundo se sume, agregarse valor, y que las criptomonedas son vehículos alternativos, unas vías digitales para transferir valor, y que no necesariamente en algunos lugares se han mostrado vehículos rápidos para hacer dinero en 2 días, ¿no? Porque en definitiva hay mucho que ver y que profundizar. ¿Y hasta qué punto es un refugio el Bitcoin? Porque el peso argentino, el bolívar venezolano se devalúan, pero el Bitcoin también se ha devaluado muchísimo recientemente. Lo que pasa, por lo menos en el plano, es que si bien pues nosotros tenemos una situación de hiperinflación bastante elevada, la única tendencia conocida que es a la baja. Muchos venezolanos prefieren estar con la criptomoneda, que puede tener un precio, pero también puede tener un incremento en el mismo, y tener pago como producto de su trabajo, pues medido en estos criptoactivos, más que en el propio bolívar. Sin embargo, en el gobierno nacional agarra que para buena cantidad de las actividades que se desarrollan en la economía, el bolívar sigue estando presente, porque eso es lo otro. La adopción de la criptomoneda, cualquiera que ésta sea, pasa por que las redes de comercio y los servicios en los países también estén abiertas al uso, y que tengamos un sistema de plataformas digitales que permitan recibir e intercambiar eso en moneda fuerte, ¿no? En moneda dura.
cosa que no en Venezuela está muy extendido y que no necesariamente todo el mundo está adiestrado para el mantenimiento de esto. Entonces el venezolano prefiere la volatilidad hasta ciertos puntos de los criptoactivos y la estabilidad de una moneda estable que quizás la dificultad de poder acceder a las divisas cambiarios que tenemos en el clima que presenta el país. Esta pregunta se la hago a los dos para que conteste primero el señor Olmos y cómo reacciona o cómo tolera o no el gobierno venezolano y el gobierno argentino el Bitcoin, teniendo en cuenta lo activa que está la moneda digital en esas economías. Rápidamente, desde el Plan Nacional 2019-5, que es una herramienta de planificación anual que se genera en todos los países, plan quinquenal o un septenio de actividad gubernamental. Ese documento estratégico que elabora el gobierno venezolano está presente el tema de los criptoactivos de manera interesante, ¿no? En 2017 comienza el proyecto Petro, pero ya Venezuela tenía participación muy importante en el local Bitcoin, ¿no? Como plataforma de intercambio. El Ejecutivo Nacional está cantidad de operaciones que se hacen en criptomonedas en Venezuela. Pues en el primer semestre de este año, intercambiado por local Bitcoin en Venezuela el equivalente a 95 millones, cosa que es bastante interesante dada la situación que presenta el país. Ya Venezuela está legislando de enero de 2019 con un decreto de sistema integral de criptoactivos, una superintendencia, y crea toda una estructura para darle marco normativo al desarrollo de las actividades cripto en Venezuela, sumando el Bitcoin y todas las demás criptomonedas que están haciendo vida. De igual manera, se ha comenzado a crear un marco activo para las empresas fintech, cosa que no existía, y ahí nos está mostrando el Ejecutivo porque está tratando, para tratar de darle forma, quizás más adelante, ver una visión un poco más impositiva, ¿no? Desde el punto de vista del Estado en las actividades digitales. Sin embargo, los activos han estado presentes y han sido una herramienta para que personas hagan cobertura, se protejan de la hiperinflación, que puedan hacer operaciones de intercambio en el mercado digital. ¿Y en Argentina cómo es la situación, señor Rodríguez? Bien, en la Argentina actualmente existe una necesidad en el uso del atesoramiento de todo lo que respecta a guardar actualmente criptoactivos. ¿Qué es lo que pasa con las regulaciones? Todo lo que respecta al mundo de las criptomonedas, no solamente Bitcoin, ¿sí? Todo lo que son criptoactivos se registran en Argentina en la ley de bienes personales. Bien, algo interesante es que dentro de la ley de bienes personales, las criptomonedas se registran dentro de lo que serían los bienes inmateriales. Y como los criptoactivos en la Argentina se registran entonces en la ley de bienes personales como un activo inmaterial, pues básicamente queda en la potestad de quien tiene las criptomonedas querer declararlas o no, ¿ok? Para que uno básicamente declararía ante el Estado que posee criptomonedas. Hay un tema muy importante acá y es claramente el valor futuro que eso pueda llegar cuando vos necesites legalizar ese dinero. Porque si vos blanqueas ante el Estado que compraste un Bitcoin en $400 y después Bitcoin sube a 32,000, como está ahora, $29,000, pues en algún momento, si vos quieres usar ese dinero en el ámbito legal, vas a tener que blanquearlo. Si no lo blanqueaste antes ante el Estado, no vas a tener la potestad de poder usar ese dinero en el ámbito legal. ¿Se entiende? Entonces, aquí entra algo muy interesante. Es básicamente la gran adopción que tiene actualmente Argentina en el uso de las criptomonedas, le da un fuerte crecimiento al país, no solamente en la posibilidad de poder que personas que trabajan acá puedan recibir pagos desde el exterior, ¿sí? Sino que también hace crecer mucho todo lo que respecta a la economía actual del mercado. Entonces, considero que queda en la potestad del usuario querer declarar las criptomonedas o no, pero entra algo muy importante, es que si en un futuro entran mayores regulaciones, ¿sí? No van a ser para los individuos, sino para las casas de cambio, porque quienes mueven realmente grandes cantidades de dinero hoy en día en la Argentina son las casas de cambio. Operaciones de más de 25 BTCs llaman mucho la atención en una transacción bancaria. Entonces, para que esas transacciones puedan suceder en una casa de cambio,
¿sí? Estas entidades financieras tienen que tener mayores regulaciones frente al Estado. En la actualidad, la Argentina no tiene reglas, si no hay leyes o costos impositivos para lo que respecta a ser una casa de cambio de criptomonedas. Bien, entonces creo que de momento está todo muy verde en el ámbito regulatorio. Sin embargo, tanto los individuos como las grandes empresas que trabajan con criptomonedas en la Argentina se autorregulan, básicamente pidiendo la documentación correspondiente al momento de vender a un tercero. Y eso es lo que genera básicamente evitar que si el Estado te busca, vos puedas decir, estoy comprando criptomonedas por estas razones, ¿no? Ese es un poco lo que está pasando hoy en día en la actualidad en el país. Esta es una gran preocupación de los estados, que el Bitcoin se convierta en una manera de blanquear dinero, de lavar dinero de las economías ilegales. No sé hasta qué punto eso es una preocupación real tanto en Argentina como en Venezuela. Si realmente las personas que quieren lavar dinero, las mafias, están metidas o conocen del modelo de negocio de Bitcoin y cómo se puede luchar contra ello. En todo lo que respecta al lado de activos, actualmente es un tema muy interesante. Cabe aclarar que si bien el lavado de activos existe en el mundo de las criptomonedas, hoy en día lo que se mueve actualmente no se puede registrar por parte del Estado, porque la mayoría del dinero se mueve y circula de forma completamente en negro, ¿sí? Acá en la Argentina, al haber una gran necesidad por el uso de las criptomonedas, se ha armado un gran circuito de operaciones P2P. Ese circuito permite que no se toquen intermediarios bancarios y se pueda operar de forma directa contra cash contra otras personas. Entonces, eso es un tema complicado de rastrear, ¿sí? Sin embargo, cabe declarar que el uso primordial de lo que respecta al lavado de activos en el mundo realmente sigue siendo mínimo. ¿Por qué? Porque el uso todo en la Argentina no, o sea, por lo que nosotros sabemos, por lo que yo soy docente acá en la Argentina, la mayoría del uso viene siendo actualmente una necesidad de familiares para trasladar valor, ¿sí? A sus otros hijos o a otros familiares en otras partes del mundo, ¿sí? O gente que está usándolo para ahorrar a largo plazo, ¿sí? Cuando se habla de operaciones que puedan estar referidas al lado de activos, creo que es una barrera muy importante de cubrir hoy en día por parte de los estados. La única forma de protegerse ante eso es básicamente pidiendo grandes documentaciones, grandes cantidades de compliance, es decir, siguiendo los rastros de quienes hacen grandes transacciones, y solamente entonces se va a poder llegar vigilando esas grandes transacciones bancarias de quienes mandan dinero de sus cuentas bancarias hacia un banco, hacia una casa de cambio, hacia el banco de una casa de cambio, pues solamente entonces ahí vamos a poder registrar si ese dinero realmente quiere ir o no al lado de criptoactivos. Hay un tema muy interesante acá que hay que hablar, y es que hoy en día, en la actualidad, existen herramientas forenses para poder rastrear los movimientos de dinero de un lugar a otro. ¿Sí? Esas herramientas, por ejemplo, en la actualidad está Coin Analysis, o Chain Analysis, perdón. Chain Analysis es un servicio que sale $10,000 al mes, pero le brinda la posibilidad a un individuo o una empresa a poder rastrear grandes transacciones, ¿sí? Desde la dark web hacia una casa de cambio. Entonces, vos lo que puedes hacer es que si encuentras una billetera de Bitcoin que tenga transacciones de una dudosa procedencia, vos puedas rastrearlas con un servicio de Chain Analysis. La problemática y la barrera ahora es que los servicios forenses de transacciones en blockchain que corren sobre una red pública de forma transparente, esos servicios de investigación son brindados por empresas privadas. Entonces, solamente si el Estado o la organización que está buscando atrapar a esos delincuentes utiliza estas herramientas, solamente entonces van a tener un éxito en las transacciones. Porque hoy en día en la práctica cualquier persona puede hacer un coin mixing o una mezcla de monedas donde se mezclan muchas transacciones para no ser rastreados antes de enviar al destinatario. Entonces, es un tema que todavía está muy verde, ¿sí? Y que requiere mucho parte del Estado y mucha capacitación por parte de las organizaciones que buscan atrapar a estos delincuentes por este medio antes de lanzarse directamente con regulaciones, ¿no? Falta mucha capacitación por parte de quienes construyen las Sí. normativas actualmente en el país. ¿En Venezuela hay preocupación con estas cuestiones, señor Olmos?
Bueno, fíjate, evidentemente a nivel de la sociología hay una brecha generacional, ¿no? Desde estos modelos de negocio de cultura no están muy abiertos a pedirse entre ellos la llave pública tras transferencia de criptoactivos, ¿no? Ya la banca tradicional, a través de ella, todos los mecanismos están establecidos para que las operaciones de economía negra sigan ocurriendo, ¿no? De hecho, esa Chainalysis a la que se hacía referencia previo, menos el 7% de los criptoactivos que el mercado se están dedicando y orientando a estas actividades, ¿no? Y en el caso de la recientemente se publicó en Gaceta Oficial una norma relativa al tema de la formación de capitales y dinero y estos elementos por parte de todas las empresas aquí dentro del ecosistema de criptoactivos y actividades fintech en el país. Una cantidad de elementos que tienen que observar, desde la cuestión de cumplimiento, de debida diligencia, sistemas informáticos vinculados con un enfoque. Muchas de las empresas que en Venezuela estaban desarrollando estas actividades antes de la publicación de esta normativa estaban por autorregulación. Las notas de Grupo de Acciones Financieras Internacionales GAFI, ¿no? Con respecto al tema. Y lo cierto es que, por lo menos en nuestro país, todavía hay una interesante para hacerle ver a las personas que el proceso de formación necesario que debe existir para estar correctamente los criptoactivos también puede ser una barrera para que algunas personas puedan como una vía válida para hacer operaciones de negra. Lo cierto es que en el país siendo toda una cantidad de normas, y aquí es bien importante lo que se decía anteriormente. Puedes normar o regular algo que no conoces. Y las personas que están creando legislación, están creando normativas, tienen que rodearse de conocedores de estos elementos y con un enfoque multidisciplinar tratar de asumir la mejor versión de lo que puede ser este desarrollo de técnicas para el y trazabilidad de las operaciones cripto. Por lo menos ahí, de parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el 15 de febrero del año 2020, tenemos el boletín de aplicación BENIF número 12, versión 0, para registrar operaciones de tenencias de criptoactivos propios. País del planeta que tiene una norma contable para registro de operaciones cripto, una categoría nueva para el registro de las criptomonedas tanto en el pasivo, a nivel de los estados financieros, reconoce el valor de mercado, valor razonable dentro de las criptomonedas, llevándolas a un libro auxiliar, luego en otros resultados integrados. Lo cierto es que hay mucho todavía que profundizar hace minutos atrás, sin embargo, el trabajo se está haciendo para que el proceso de adopción a nivel empresarial, a nivel nacional, porque recuerden que esto era originalmente persona a persona, no se estaba pensando en participar en esto, pero ya cuando un gobierno creo que digital, ya cuando los bancos centrales están hablando de la CBD, cuando las empresas están haciendo operaciones de cobertura, es necesario el abordaje correcto, pues de las normas que den parcial de la adopción correcta de los criptoactivos, que es el caso por lo menos de Venezuela. ¿Y cómo evalúa, señor Olmos, que vaya a ser el Bitcoin moneda de curso legal en El Salvador? ¿Se crearán, interpreto, normas que podrían ser pioneras para su aplicación en otros países? ¿Cómo ve en general el paso que ha dado el país centroamericano? La apuesta del gobierno salvadoreño es interesante porque es una apuesta bastante, no es crear hasta los momentos un token propio o una criptomoneda propia, es asumir algo que ya tiene un mercado, que tiene historia, que ya tiene unos mecanismos, unas vías, unos canales que funcionan. Es asumir de las finanzas públicas del país un cambio en las cosas, porque recordemos que son datos digitales que representan dinero emitidos por un banco central, no están respaldados por un commodity, criptoactivo sintético. La confianza de esta pues
que los algoritmos y la matemática y la cadena de bloques, escasez que por defecto tiene de Bitcoin hace que la tendencia de precios sea históricamente. Entonces hay una propuesta bastante arriesgada que se está convirtiendo, y puede ser así, en el gran modelo a seguir a todas las economías que pretenden asumir una criptomoneda volátil como un elemento de intercambio formal entre economías, ¿no? O sea, de un plumazo, desde el punto de vista de una ley, se asume junto con el dólar, o circula dentro de la economía. Y bueno, ahora hace falta ver entonces la normativa central de Salvador al detalle nos hable de la manera como, en términos contables, en términos de finanzas públicas, en términos presupuestarios, en términos de inversiones, que en definitiva una mayor participación de diferentes profesionales, les decía hace unos momentos, del abordaje multidisciplinar. Aquí el abogado, el economista, el administrador, el actuario, el psicólogo, el psicólogo, todos tenemos algo que decir desde el punto de vista de los digitales que representan dinero, y El Salvador se está convirtiendo en un momento importante a observar, sobre todo por la manera como asumiendo el elemento indispensable de la creación de ese fondo de estabilización o garantía. A través del Bandesal van a tener a garantizar esa convertibilidad automática. Habrá que ver de alguna manera cómo va a evolucionar, pero todos estamos muy atentos, Salvador. Pues le agradezco mucho por sus declaraciones, por habernos dado a conocer más sobre el Bitcoin, sobre cómo ha irrumpido en América Latina, y les deseo muy buena tarde a los dos. Muchísimas gracias.